Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente poder compartir con ustedes en este programa. Quiero agradecerle a nuestro buen Dios por ese privilegio extraordinario de compartir su palabra. Pero también quiero agradecerle a nuestro Padre espiritual, al apóstol Sergio, a la madre, a la hermana Leti, porque a través de ellos pues somos parte de esta enorme bendición de poder compartir la palabra. Bendecimos sus vidas y quisiera orar para que el Señor me ayude, que tenga misericordia de mí y también de cada uno de ustedes, para poder trasladar este mensaje, estos pensamientos que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y poder compartir con ustedes esta extraordinaria bendición. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias. Bendito Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón necesitado, Señor, de tu palabra. Tú prometiste que estarías con nosotros todos los días, Señor, de nuestra vida. Y parte de esa promesa, Señor, es que lo haces a través de tu palabra, de la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de prestar atención, Señor. Que hoy nuestro corazón esté atento a tu palabra, que podamos ser ministrados, que nuestro corazón sea buena tierra, que podamos recibir esa palabra, Señor, en nuestro corazón y dar fruto abundante de la misma. Por favor, Señor, derrama las 5 unciones ministeriales sobre nuestra vida, Señor, para que podamos crecer, para que podamos, Señor, ser ministrados pentagonalmente como tú lo dejaste establecido, Señor, de una forma íntegra, plena, Señor. Quita todo estorbo, Señor, que pueda distraer nuestro corazón y nuestra mente, Señor, y permite que podamos, Señor, de esa manera llegar y llevar esa semilla en el corazón de cada uno. Gracias, gracias, Señor. Espíritu Santo, permítenos la libertad para exponer tu palabra, Señor, que podamos fluir con esa libertad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios es bueno, hermanos, no cabe duda que estamos viviendo un tiempo extraordinario. Esta proclama que ha venido en este año 2025, el año del retorno, es una proclama extraordinaria, porque cuando nosotros la vemos, ella misma lleva, creo yo, al analizar muchas cosas, ella misma lleva muchas de las otras proclamas inmiscuida en lo que va a pasar este año. Por ejemplo, muchos van a retornar a la libertad, muchos van a retornar al reposo, muchos van a retornar al reconocimiento. Entonces, cuando analizamos cada una de esas proclamas anteriores, vemos que esta como que las lleva ahí junto. Como es una proclama tan bendecida, tan maravillosa, tan extraordinaria, sin lugar a duda el enemigo, que el Señor lo reprenda, también lo sabe, y él va a poner cosas que quieran impedir. Él se va a oponer a que el pueblo de Dios pueda recibir esta proclama y puedan retornar aquello que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros durante este tiempo. Amén. Y entonces en ese orden de ideas, en ese parámetro, hemos estado platicando aquí en la congregación que el Señor me ha puesto a ministrar. Hemos estado platicando sobre que hay enemigos del retorno. Y pues el tema lo hemos titulado, con la ayuda del Espíritu Santo, lo hemos titulado de esa forma: enemigos del retorno. Y debemos de prestarle mucha atención, porque el enemigo no va a querer que el pueblo de Dios retorne a lo que Dios tiene preparado para ellos. Y fíjese que para hacer un pequeño esquemita, ni siquiera es esquemita, sino un resumen de lo que hemos estado platicando, vimos, aunque no son todos, ¿verdad? Vimos por lo menos 3 ejemplos de movimientos de retorno, si le puedo llamar de esa forma. El primero, se lo pongo ahí en esta diapositiva, habla del retorno de Egipto a la tierra prometida, según Génesis 15. Lo vamos a leer así
brevemente. También vemos el retorno de aquella mujer que había descendido a los campos de Moab, aquella mujer llamada Noemí, que cuando se entera que Dios ha bendecido a su pueblo allá en Belén, de donde ella había salido, decide retornar, pero en su retorno iban sus dos nueras, ¿verdad? Y usted ve ahí cómo ella pues les trata de impedir que retornen con ella. Eso hemos estado enseñando. Luego vemos que todos aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, llega un tiempo, hermano, después que haya de alguna manera favor para que retornen a Jerusalén, primero a levantar el altar, luego a reedificar el templo, que una vez fue el templo de Salomón y ahora tenían que ser reedificado el templo y era llamado el templo de Zorobabel. Y por último a reedificar las murallas y las puertas de Jerusalén. Amén. Pero en cada uno de esos retornos hubo oposición. Por ejemplo, voy a irme así rápidamente a la historia de Noemí. Cuando usted ve en el capítulo 1 del libro de Ruth que Noemí decide regresar y ahí va con ella sus nueras Orfa y Ruth. Llega un momento en que ella por la amargura que tenía, les dice que se regresen a su casa, que no retornen con ella. Y entonces ahí desciframos que la amargura es un enemigo del retorno. En los que volvieron del destierro se les oponen, hermano, les quieren meter miedo. Tanto en el libro de Esdras como en Nehemías vemos enemigos ya con nombre como Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, hermano, que hacen un montón de cosas para desanimarlos, para meterles miedo, para que, hermano, no retornen a la reedificación. Amén. Pero yo me quiero centrar en el primero que usted ve por acá. Amén. Que es el retorno de Egipto. Y para eso yo quisiera ir al libro de Génesis, capítulo 15 y verso 16. Y es un capítulo tan extraordinario porque aquí usted puede encontrar cómo el retorno este año, esta proclama lleva inmiscuido muchas de las otras proclamas. Le hago así rápidamente un pequeño resumen. En Génesis capítulo 14, Abraham empieza, hermano, una lucha por rescatar a su sobrino Lot, porque se lo habían llevado unos reyes que habían ido a pelear a donde él estaba, ahí en Sodoma, y se lo llevaron. Abraham prepara un ejército de hombres nacidos en su casa y va a traerlo, a rescatarlo. Y cuando él viene de regreso, hermano, le sale al encuentro un personaje extraordinario, una cristofanía, porque se encuentra con Melquisedec. Y entonces cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, reconoce Abraham quién es esa autoridad, que era sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces Abraham le da el diezmo de todo el botín que había recuperado. Y entonces fíjese que Melquisedec le da pan y vino, le da santa cena. Luego de ese encuentro que tiene Abraham con este personaje, se le presenta al rey de Sodoma a pedirle las almas, pero como Abraham ya había sido prácticamente vacunado en contra de eso, a través del diezmo, a través de la santa cena que había recibido, lo rechaza. Y termina así el capítulo 14. Pero el capítulo 15, fíjese que comienza diciendo, y después, usted lo puede chequear, dice, y después de todas estas cosas, habló Dios a Abraham diciendo, Abraham, no temas, yo seré un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y hermano, entonces ahí podemos ver nosotros cómo viene la recompensa, hasta lo cantamos, ¿va? Ya viene la recompensa. El año pasado fue el año de la recompensa. Y entonces le dice Dios a Abraham, tu recompensa va a ser muy grande. Amén.
pero después de lo que sucedió en el capítulo 14. Y en el diálogo que tienen en el capítulo 15 del libro de Génesis, Abraham le dice, mira, pero yo tengo tantas cosas y no tengo un hijo, no tengo alguien que haya nacido de mis lomos. Y entonces Dios le dice, mira, yo voy a multiplicarte. Le dice, mira, si puedes contar la arena del mar, empieza a decirle toda su descendencia. Y le empieza a hablar proféticamente Dios a Abraham, porque le dice, mira, tu descendencia va a ser enorme y van a vivir esclavos en una tierra que no será su tierra. Y van a vivir ahí esclavizados durante más de 400 años. Pero a la cuarta generación yo los voy a liberar. Le estoy parafraseando el capítulo 15, ¿verdad? Pero en el capítulo 15 y verso 16, en todo el diálogo que tiene Dios con Abraham, le dice, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Lo que me llama a mí la atención, hermano, es que aquí en Génesis 15, 16, ahí dice, y en la cuarta generación ellos regresarán. Así lo pone la Biblia de las Américas. Pero cuando usted va a ver la palabra ahí es shub, es ellos retornarán aquí. ¿A dónde? A la tierra prometida. Amén. Ahí van a regresar. Entonces aquí vemos el shub de aquellos que iban a ser esclavos en Egipto. Ahora, lo traemos a nuestra vida, porque esta es una sombra impresionante para nosotros. ¿Cuántos de nosotros no fuimos esclavos del mundo durante muchos años, hermano? Y aún yo le podía decir que a veces hay pueblo de Dios que aún sigue esclavo de las pasiones de Egipto, pero este año del retorno el Señor quiere que volvamos de Egipto a lo que Él nos prometió, a la tierra prometida. Amén. Y entonces le dice en la cuarta generación. Importante este dato, porque cuando nosotros vemos, dice que Dios visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, eso quiere decir que nosotros, como una generación de bendición, nosotros tenemos que volver a la libertad de esos enemigos que se quieren oponer a que nosotros entremos a la tierra de la prosperidad. Y no estoy hablando del evangelio, de la teoría de la prosperidad, sino a las bendiciones que Dios quiere darte en tu vida. Amén. Y entonces estuvimos platicando de eso, de cómo ya cuando eso va a suceder. Fíjese que lo habló el Señor a Abraham prácticamente proféticamente en Génesis 15. Pero eso sucede en Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 1. Usted lo puede ir a revisar. Yo solo estoy haciendo un resumen porque no quiero centrarme tanto en esto. Pero en el capítulo 1 de Éxodo, a partir del verso 10, usted lee que el faraón, que ya fue un faraón que no conoció a José, y cuando ve que el pueblo era grande en número, dice, miren, actuemos astutamente en contra de este pueblo, no sea que suban de la tierra, dice la versión de estudio de las Américas. No quería que se fueran. Entonces el faraón figura del enemigo, hermano. ¿Qué es lo que quiere? Que el pueblo de Dios, que la iglesia del Señor Jesucristo no retorne a donde tiene que retornar. Nuestro retorno final es a la casa del Padre, y va a haber oposición, va a haber, hermano, cosas que el enemigo va a querer poner en el pueblo para que no retornemos. Y entre las cosas, los enemigos del retorno, entonces está explícitamente el faraón. Se lo pongo ahí, de lo que aparece en Éxodo capítulo 1. El faraón le puso capataces, que cuando uno va a ver capataces, esa palabra en el hebreo es un principal, habla de principados, cosas espirituales que van a querer oponerse al retorno del pueblo. Habla de que esos capataces les pusieron cargas en el capítulo 11 también, perdón, en el versículo 11. Estoy hablando de Éxodo 1:11. Le pusieron cargas. Y en el verso 14, Éxodo 1:14, dice que les amargaron la vida con trabajos. ¿Para qué? Para que no retornaran. Y entonces ahí podemos ver algunos enemigos
que hemos estado platicando, como le comentaba, aquí en la congregación, enemigos del retorno. Y pues yo había platicado el tema con los hermanos acá, pero ayer precisamente meditando y compartiendo con los hermanos en el servicio, me puse a ver cómo el plan del enemigo venía maquinándose, hermano, de una manera que me apareció un nuevo antagonista y que debemos de prestarle mucha atención. Amén. Ese nuevo antagonista yo lo encontré y le puse a esta parte. Y esto es lo que quiero en el tiempo que me queda, compartirle a usted este enemigo del retorno llamado rechazo. Amén. ¿Cómo así, pastor? Sí, usted me va a ir comprendiendo poco a poco. Espero pues poder llegar a donde tengo que llegar. Y es que mire, hermano, si nosotros nos ponemos a ver, amén, como le comentaba, todos los demás yo los expliqué aquí en la congregación, solo le quise hacer un pequeño resumen, pero me di cuenta que cuando alguien en su alma, en su vida, ha sido rechazado, va a generar a rechazar también, y no solo a rechazar las cosas malas, va a terminar rechazando la bendición. Amén. Estaba leyendo una versión que dice que cuando a Jacob le dijeron que su hijo José había muerto, hermano, ese hombre se entristeció de tal forma, y dice una versión que ya no me recuerdo si es el lenguaje sencillo, que él rechazó ser consolado, hermano, y les dijo: no, yo quiero bajar, que mis canas bajen con luto a la tumba. Imagínense, hermano, rechazar el consuelo, rechazar algo bueno. Entonces podríamos decir que el subtítulo de lo que yo le quiero platicar y la esencia de lo que yo quiero platicarle en esta oportunidad, viendo cuánto tiempo me queda, es hablarle del rechazo. Amén. ¿Y por qué le quiero hablar del rechazo? Quiero poner un parámetro. Amén. Nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 8 y verso 31 dice: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Amén. Entonces, ¿por qué le pongo este texto como una base, como un parámetro? Porque mire, hermano, eso era lo que iba a pasar con el cuerpo físico del Señor Jesucristo. Lo rechazaron. Es más, usted sabe que la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos le rechazaron, no le recibieron, hermano. Entonces fue rechazado, fue rechazado. Si eso sucedió con el cuerpo físico del Señor Jesucristo, con su ministerio, con lo que Él venía a hacer, hermano, entonces, ¿quiénes somos el cuerpo místico ahora del Señor Jesucristo aquí en la tierra? Por supuesto, es la iglesia, es usted, soy yo. Y entonces vamos a sufrir rechazo. Es más, fíjese que yo le puedo asegurar, y tal vez casi estar seguro de que todos los que estamos escuchando este mensaje en esta oportunidad hemos sido rechazados de alguna forma. Amén. El rechazo es algo que ha marcado la vida de mucha gente y que ha impedido muchas bendiciones. Y tenemos que ser sanados en nuestra alma de todo receptor de rechazo. ¿Por qué? Porque si tenemos receptores de rechazo en nuestra alma, vamos a rechazar la bendición que está viniendo en esta oportunidad a nuestra vida, que es el año del retorno. No vamos a querer retornar. Bueno, ¿cómo así, pastor? Le pongo un ejemplo. Yo creo que una de las expresiones de retorno más hermosas que uno encuentra en la Biblia, la vemos en el ejemplo del hijo pródigo. Amén. Usted sabe, aquel muchacho
que le dijo a su papá: dame la hacienda que me corresponde, y se fue a una tierra lejana, y entonces fue y malgastó y se quedó sin nada. Pero estando ahí vino un hambre muy severa. Dios permitió eso porque tenía un plan de hacer volver a ese hijo a la casa, como pueda ser que a tu vida, hermano, hayan venido circunstancias que hoy dices, pero si lo que estoy viviendo es muy difícil, lo que estoy pasando, tengo escasez, estoy enfermo, estoy pasando en problemas con mi familia. No temas, hermano. Dios está permitiendo esas situaciones para que vuelvas, para que retornes quizás a tu primer amor, que retornes a recordar que tu confianza principal es el Señor, que tú no dependes de las situaciones que te rodean, hermano. Amén. Y entonces vino aquella hambre severa a aquel lugar, y aquel muchacho empezó a padecer, y usted sabe, va, busca trabajo con ellos, ahí con un hombre de ese lugar, y le dan de darle alimento a los cerdos, y dice que se le antojaban las algarrobas que comían los cerdos. Pero en eso él volvió en sí y dijo: ¿cuántos siervos en la casa de mi padre están mejor que yo? Ya sé, me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le diré: yo no soy digno de ser llamado ya tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Y entonces él retorna. ¿Y qué pasó cuando retornó? El padre, hermano, lo estaba esperando con los brazos abiertos. Cuando él llegó, déjeme imaginarme que lo abrazó, lo besó, aunque llevaba mal olor porque atendía cerditos. Lo abrazó, lo besó y le dijo a los siervos dólobus que lo bañaran, que lo limpiaran, que le pusieran vestimenta nueva, calzado y un anillo en su mano. Amén. Ok, esa es la historia. Pero usted sabe la actitud que tuvo el hijo mayor de aquel hombre, el hermano mayor del pródigo. Se enojó. Ahora, por algún momentito usted póngase a pensar, si el pródigo hubiera vuelto, hubiera retornado a la casa del padre, pero antes de que el padre lo encontrara para abrazarlo y besarlo, él se hubiera encontrado con el hermano mayor. Yo casi que le podía decir que ese hermano le había dicho: ¿y vos a qué venís? ¿No te da vergüenza? Después de todo lo que hiciste, después de cómo te portaste con mi papá, todavía venís aquí a que te ayude. Yo que vos mejor debería de ver a dónde me voy. Mire, hermano, yo le decía a los hermanos, este año del retorno, a nuestras congregaciones van a estar regresando hermanos que van a venir, hermano, arrepentidos. Van a venir ovejitas que se fueron quizá peleando, que hicieron malas acciones dentro de la congregación. Pero usted y yo, hermano, tenemos que estar libres del rechazo, porque si no lo hacemos cuando ellos retornen, nosotros los vamos a rechazar y quizás se van a ir heridos y lastimados. Entonces debe haber una sanidad de nuestro corazón en cuanto al rechazo. Amén. Por eso se constituye en un antagonista del retorno. El rechazo es un antagonista del retorno. Porque mire, hermano, el rechazo, cuando uno lo ve, hermano, uno es expuesto a ser rechazado por muchas razones. El rechazo puede venir desde cuando vino la concepción, cuando estábamos nosotros en el vientre de nuestra madre. Pudo haber un receptor de rechazo ahí. ¿Por qué? Porque de repente usted y yo, hermano, no éramos, ¿cómo decirle? No éramos un niño que fue planificado. Hay gente que es fruto, hermano, de un adulterio, fruto de una violación, fruto de una situación que se salió de control. Y cuando vino, hermano, la mamá y vio la prueba de embarazo, o le dijeron que estaba embarazada, la primera expresión que dijo fue: ¡ay, no! Y ahí, desde ese momento, pusieron un receptor de rechazo en el corazón del niño, del bebé que está ahí en el vientre. Y entonces crecemos, hermano,
con un rechazo en nuestro corazón que nos lleva de repente a estar en un lugar, hermano, pertenecer, le digo, a una iglesia, pero sentirnos ajenos a aquel lugar. Yo les decía a los hermanos, nosotros tenemos que sentirnos como que esta es nuestra casa que pertenecemos aquí. Pero si hay rechazo, nos vamos a sentir rechazados, porque el rechazo genera rechazo. Amén. Y debemos ser sanados en esto. ¿Y qué tiene que ver esto con el pasaje que yo le leía del plan de que el pueblo de Dios saliera de Egipto y retornara a la tierra como Dios le prometió y le profetizó a Abraham en Génesis capítulo 15? Ahorita le voy a explicar. La palabra rechazo en el griego, solo se la leo, es apodokimazo, el griego 593, que la parte más fuerte es repudiar. Fíjese, es repudiar. Llega hasta eso, es desaprobar, es desechar a alguien. En el hebreo, que es el hebreo 3988, es maas, y su raíz primaria es desdeñar, abominar, aborrecer, arrojar, desdeñar, desechar, desestimar, despreciar, disipar, echar fuera, menospreciar, rehusar, repudiar, tener en poco o en vil. Mire, hermano, cuando nosotros vemos todo esto, más en el griego, más en el hebreo, perdón, yo creo que todos hemos pasado por un momento en que nos han despreciado, en que nos han menospreciado, en que nos han echado fuera, en que nos han repudiado, en que nos han tenido por vil. Amén. A todos. Mire, el rechazo, como yo le decía, pudo venir desde el día de nacimiento, de la concepción, perdón. Amén. Pero también, ¿cuántos de nosotros, hermanos, no nos hemos encontrado con que de pronto te han rechazado sentimentalmente en algún momento y te sentiste rechazado? Bueno, otros andaban buscando trabajo y de repente fueron a una entrevista y todo iba bien y de repente lo rechazaron. Otros que ya tenían trabajo, de repente llega un momento y quizá te despidieron injustamente de un lugar y te sentiste rechazado. Amén. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que debemos ser sanos del rechazo, porque Dios, Él siempre está dispuesto a recibirnos. Y este año el retorno tiene bendiciones extraordinarias para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ahora, ¿por qué le decía yo esto? ¿Qué tiene que ver Génesis 15? El retorno del pueblo que era esclavo en Génesis a la tierra prometida con el rechazo. Ahora, mire pues, en Éxodo capítulo 2 y versículo 14 dice: y él respondió: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. Amén. Mire, yo me quise centrar en el retorno del pueblo de Dios de la esclavitud, porque hay mucho pueblo de Dios. Esta es una sombra impresionante. Hay mucho pueblo de Dios que aún sigue esclavo y sigue en esclavitudes de Egipto. Yo me quise centrar en ese retorno, en los enemigos que tuvo, en Faraón, en los capataces, en las cargas, en la amargura. Amén, que le dije al principio. Pero me vi que también el rechazo se convirtió en un oponente férreo al retorno. Porque aquella persona que Dios había designado para ser el libertador, llamado Moisés, sufrió rechazo. Sufrió rechazo. Usted sabe la historia de Moisés, cómo es rescatado de las aguas, lo llevan
la hija de Faraón lo lleva, lo crían en el palacio. Él tiene una formación como egipcio, amén, pero llega un momento en que él se da cuenta que él es hebreo y ve a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos y lo agarra y lo mata, hermano. Y cuando ve eso lo esconde en la arena. Y después de que lo esconde en la arena, sí quedó para él, todo había quedado ahí tranquilo. Al otro día, él ve a dos de sus hermanos, dos hebreos, discutiendo y peleando entre ellos, y quiere intervenir. Y cuando él quiere intervenir, le dice: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? No lo recibieron, lo rechazaron. Entonces aquí hay varias cosas que yo quiero compartirle. Número uno, el rechazo a veces viene por cosas generacionales. Fuiste rechazado desde la concepción, ahí no tuviste tú nada que ver. Pero a veces el rechazo puede venir por cosas que hicimos mal nosotros, que nos confundimos. Aquí un ejemplo: Moisés sí era libertador, sí era el hombre que Dios iba a utilizar para liberar al pueblo de Israel de Egipto, pero no era el tiempo, no estaba preparado. Ahí él se sintió rechazado porque de sus hermanos lo rechazaron. Le dije: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? No lo recibieron. Muchas veces así nos pasa a nosotros, hermano. Somos rechazados. Y Dios tiene planes extraordinarios para nuestra vida. Pero como nos rechazaron una vez, tiramos la toalla y decimos: no, ya no, nos vamos huyendo al desierto. ¿Qué hizo Moisés? Se sintió, hermano, como que todo iba a suceder y ya todos lo sabían. Aquí dice: ciertamente se ha divulgado el asunto, y salió huyendo. Le dio miedo. El rechazo te va a dar miedo. El rechazo te va a dar la sensación de salir huyendo, de dejar todo tirado. Bueno, esa es la historia de Moisés como libertador. Ahora yo quiero traerla a ti y a mí como pueblo de Dios en este tiempo. ¿No será que en algún momento te rechazaron de alguno de los departamentos de servicio en tu iglesia a donde tú asistes? Es una bendición, hermano, porque a veces cuando uno predica esto en la congregación, pues uno conoce a su pueblo, al pueblo que le han puesto a pastorear. El pastor conoce el semblante de sus ovejas, dice la Biblia. Pero este es un programa que llega a muchas congregaciones. Amén. Usted me está viendo a mí, pero yo no puedo verle. Yo solo sé que va a haber alguien allá del otro lado de la cámara escuchando este mensaje, a quien Dios hoy le está diciendo: tienes que retornar a tu servicio, porque quizás quisiste llegar, no era el tiempo y te rechazaron. Quizás no era el tiempo, quizás no era el lugar y te rechazaron, y ahora tienes miedo y te fuiste. Es más, quizás exista alguien, un hermano, que hasta se fue de su congregación por una situación de estas. Hoy el Señor te está diciendo: tienes que retornar. Este es el año del retorno. No dejes que el rechazo te impida la bendición de retornar a la casa del Padre. Aquí te van a vestir, aquí te van a poner calzado, te van a poner un anillo, te van a dar identidad, hermano. No dejes. Y usted sabe la historia de Moisés, ¿va? Ok. Él se fue al desierto y fue allá durante 40 años. Y ahí en el desierto Dios lo llamó. No, a Dios no se le escapa a nadie. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está buscando. No dejes que el rechazo te aleje de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y fíjese que ese mismo hombre, Moisés, amén, ya en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11 y verso 26, en esta versión de la Biblia, se me olvida cuál es, VBL. Mire lo que dice:
la actitud de Moisés, ya cuando él fue maduro. Amén. Lo que ve el Nuevo Testamento de lo que Moisés hizo. Dice, consideró el rechazo que experimentaría por seguir a Cristo. Y sería de mayor valor que la riqueza de Egipto, porque estaba concentrado en la recompensa que vendría. Amén. Ahora, yo sé que te han rechazado y que el rechazo duele y que no es cómodo. A mí me rechazaron, hermano. Yo he pasado por algunas situaciones que le contaba testimonio a mis hermanos en la congregación, pero yo ya no tengo tiempo de exponérselo a usted. El rechazo duele. Pero ¿cuál va a ser tu actitud cuando te rechacen? Porque puedes tomar una actitud. Solo te voy a decir porque ya no me va a dar tiempo de llegar a eso. Mire, en la Biblia hay dos ejemplos, más ejemplos. Yo solo le voy a citar esos dos, perdón. Uno es que dice que Génesis capítulo 4 y verso 5, que ahí en el capítulo 4 dice, en el verso, ya no me recuerdo si es el verso 3, dice que después de algún tiempo Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para el Señor, y también Abel su hermano. Y usted sabe que dice que Dios vio a Abel y a su ofrenda con agrado, pero el verso 5 dice, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Yo le pongo este ejemplo de Caín para que usted vea lo que hizo Caín cuando fue rechazado. El rechazo te va a provocar tristeza, dolor, enojo, amargura. Tenemos que ser liberados de eso porque Caín se enojó. Si has sido rechazado, hermano, no te enojes. Esa no es la actitud. Porque si te enojas, mire lo que hizo Caín. Usted sabe, cuando se enojó, planificó matar a su hermano. O yo no te estoy diciendo que vas a matar a tu hermano literalmente. No. O yo lo que te estoy diciendo es que quizá por tu enojo vas a decir, ahí pusieron a ese hermano de anciano, yo tenía más tiempo en la congregación. Te sentiste rechazado. Sí, lo pusieron de jefe, de encargado, de diácono del departamento de servidores. Yo tenía más tiempo. Vas a empezar a matar con tu boca a tu hermano. Si te sentiste rechazado, hermano, la mejor forma es calladito, humillándote delante del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquel que se humilla será levantado. Amén. Caín no lo hizo. Amén. Caín no lo hizo. Y quiero ponerle otro ejemplo así rapidito nada más. Y quiero que vea la diferencia de la actitud de cada uno. Por razón de tiempo, Jueces capítulo 11 y verso 2. Mire lo que dice. Y la mujer de Galaad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté. Eso es rechazo. Y le dijeron, no tendrás heredad en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Y Jefté se fue rechazado. Y él pudo haber dicho, pudo haber sido enojado, hermano, pudo haber sido amargado, el rechazo pudo haber provocado algo en Jefté. Pero no lo hizo. Fíjese que Jefté dice, cuando usted sigue leyendo el capítulo 11 del libro de los Jueces, dice que Jefté se fue a vivir a la tierra de Tob. Y Tob es bueno, eso significa. Tob es lo bueno. Ahora, ¿por qué junté estas dos historias? La de Caín y la de Jefté. Porque cuando Caín se enoja porque fue rechazado, porque por la ofrenda que llevó, que muchos dicen que tenía alguna situación que
que no era agradable porque llevó del fruto de la tierra y la tierra en ese momento tenía maldición. Pues bueno, no quiero entrar en ese detalle, no me queda ni tiempo. Yo lo que estoy llevando es que Caín fue rechazado por una ofrenda y su actitud fue matar a su hermano. Jefté fue rechazado por su familia, pero su actitud fue irse a la tierra de Tob. Él buscó el bien. Ahora, mire lo que dice Génesis 4:7. Regreso con Caín. Dios le dijo a Caín: ¿por qué se ha demudado tu semblante? Y en el verso 7 le dice: si haces bien, ¿no serás aceptado? ¿Qué es lo contrario de rechazo? Es aceptar. Ser rechazado, ser aceptado. Le están diciendo a Caín: hiciste algo malo, tenés que evaluar que lo que trajiste, lo que estabas haciendo, tenías una mala actitud, no era el tiempo, como le dije con Moisés, no era el lugar aún, te equivocaste, reconocer eso, pero busca hacer el bien. La palabra aquí es una palabra aquí, pero no serás aceptado si haces bien. Esa palabra también viene de la raíz de que la misma que habla de Jefté, que se fue a vivir a la tierra de Tob. Entonces, nosotros decidimos qué actitud vamos a tener en frente al rechazo. Hagamos el bien, hagamos el bien. Mire, hermano, yo creo que a nosotros, y vuelvo un momentito a Hebreos 11:26, cuando ya Moisés consideró el rechazo que experimentaría por seguir a Cristo y que este sería de mayor valor que las riquezas de Egipto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos sido rechazados porque somos cristianos? Amén. Porque somos evangélicos. Le decía yo a los hermanos: ¿cuántas veces usted se ha dado cuenta que ya ni siquiera lo invitan a las celebraciones familiares? Porque usted y yo somos el aguafiestas, no nos gusta porque hacen cosas a las que nosotros ya no pertenecemos. Y nos rechazan. En el trabajo, en donde estudiamos, los jovencitos, tenemos que entender que vamos a ser rechazados porque no somos del mundo. Si fuéramos del mundo, el mundo nos recibiría. Si fuéramos de Egipto, Egipto nos recibiría, pero no somos de Egipto, somos linaje escogido, somos una nación santa y tenemos, hermano, nosotros de esa situación tenemos que aprender que el rechazo va a estar presente en nuestra vida y tenemos que aprender a derrotarlo. Tenemos que liberar nuestro corazón, tenemos que liberar nuestra mente. Nuestra alma no puede tener rechazo, porque este año es el año del retorno. Y si nosotros tenemos rechazo, vamos a rechazar las bendiciones a las cuales el Señor nos está llamando a que retornemos. Amén. Entonces, el retorno está presente, pero el rechazo se está oponiendo. Liberémonos de todo rechazo. Hermanos, si tú sientes en tu corazón, en tu vida, que de pronto te has sentido rechazado y que eso te ha estado impidiendo fluir con libertad, porque puedes estar en medio de los hermanos, en medio de la congregación, pero sentirte ajeno, no ser parte. Yo le pido al Señor que derrame, hermanos, sobre nosotros el espíritu de adopción a través del Espíritu Santo, para nosotros poder clamar Abba Padre juntos en un mismo sentir. Pero qué feo se siente cuando uno llega a un lugar y uno no se siente aceptado. Se siente bien complicado, hermano. Entonces el Señor quiere liberarnos de todos esos. Hay enemigos que se están oponiendo, hay situaciones que quieren oponerse al retorno. Faraón, los capataces que son principados espirituales, las cargas, la amargura y el rechazo. Amén. Y en esta ocasión yo te he hablado del rechazo porque yo sé que el Señor quiere que nuestra vida sea libre
de todo rechazo. Y tengo un bonito tiempo porque quisiera orarle al Señor. Y tú que estás allá, que quizá en algún momento te sentiste rechazado en tu congregación, no desistas, no huyas al desierto. El Señor te ama y tiene un propósito para tu vida, pero tienes que sanar tu corazón. Tienes que sanar tu corazón. Humíllate. Mire, termino, porque a Jefté lo echaron de su casa, de su familia. Pero cuando ellos se vieron necesitados, ¿a quién cree que fueron a llamar? Porque se enteraron que Jefté vivía en la tierra de Tob y que se había vuelto un hombre valiente, un gibor. Y entonces lo fueron a traer para que fuera el líder de ellos. Usted lo puede seguir leyendo en el libro de los jueces. Amén. Mi anhelo esta oportunidad, hermano, es que Dios te haga libre del rechazo. Quisiera pedirte ahí donde estás que si tú te has sentido rechazado y incluso habías dejado de congregarte, hoy el Señor te está llamando. Es el año del retorno. Vuelve y no tengas miedo. Sí, pastor, pero es que me hirieron, me sentí mal, me va a doler. No, eso es lo que el enemigo quiere, que tú sigas con esos sentimientos. Pero en el nombre de Jesús, sé libre de todo rechazo. Padre, en el nombre de Jesús, esta oportunidad, Señor, yo vengo, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, llegue hasta ahí donde están mis hermanos, aquellos que han sufrido, Señor, un rechazo en su vida, Señor, y que tienen un receptor de rechazo, Señor, para que sean libres en el nombre de Jesús y que puedan, Señor, este año del retorno, retornar a su bendición, Señor, retornar a su servicio. Hay gente que ha dejado de servir porque en un momento lo rechazaron y dijo: ya no vuelvo a servir. Pero hoy el Señor está hablando al corazón de ese pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que les hables a su corazón, Señor, y que sanes el rechazo y que ellos puedan tener la actitud que tuvo Jefté de ir a la tierra de Tob, de seguir haciendo el bien, de seguir haciendo las cosas buenas, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico, papito. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Fíjese, hermano, que cierro esta enseñanza, esta oportunidad, con lo que dice el libro de Juan, capítulo 6 y verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. La versión Martín Nieto dice: al que viene a mí, no lo rechazo. Dios no te ha rechazado. Amén. Dios te ama. Dios te ama. Síguele y que el rechazo no te venza. Es una bendición, hermanos, esta oportunidad compartir con cada uno de ustedes. Les enviamos un saludo afectuoso desde la ciudad de Santa Cruz del Quiché, de parte de la iglesia Osana, la Casa del Pan, Ministerio Ebenezer. Que Dios les bendiga. Amén y amén.